Otro día hermoso aquí en Oregon. Está soleado. Gracias a Dios no está lloviendo como siempre. Miren, qué bonito se ve hoy el día. Hola señores youtubers, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a estar instalando unos rieles de código para que no se caigan los niños o las personas. Ahorita les voy a enseñar dónde vamos a instalarlos. Estos son los que vienen ya prefabricados. Son de aluminio. Aquí está la marca por si los quieren comprar. Y estos los vamos a instalar aquí. Aquí va a ir un set de dos, uno aquí y uno acá. Y los demás van a ir acá arriba. Les voy a enseñar. Aquí tenemos que poner 3 más para que no se nos caigan los inquilinos. Ok, comencemos. Para empezar hay que sacar nuestras medidas y a qué tan alto va a estar nuestro riel. Aquí, por ejemplo, lo vamos a poner arriba del baseboard. Y tampoco queremos que quede un espacio tan grande. Creo que por código tiene que ser menos de 4 pulgadas. Aquí todavía hay que ponerle un piso. Aquí tenemos que poner más arriba para que nos dé ese código de menos de 4 pulgadas. Y el piso nos va a ayudar para que sea menos de las 4. Lo que voy a hacer primero, voy a sacar mi medida de aquí acá y marcarlas con un lápiz y con un tape. Y la misma cosa vamos a hacer. Vamos a transferir esta medida para acá y de aquí para allá. Ya saqué aquí mi nivel. Aquí está marcado en los dos lados donde es que va a sentar la rendilla, la parte de abajo. Ahora que prosigue. Ahora vamos a ver cómo es que lo vamos a sujetar a los postes. Lo único que viene es este pedacito de metal, y que viene para 2 tornillos que van a ir hacia los postes. Y para asegurarlo tenemos que, una vez que están así ajustados, ya metidos aquí donde tiene que ir, de este lado tenemos que hacer un hoyito y meter un tornillo, acá también un hoyito y otro tornillo, y eso es lo que lo asegura. Va a ir uno arriba y uno abajo. Ahorita lo que vamos a buscar es la parte de en medio, de donde va a ir sentado nuestra rendilla, y vamos a atornillar este que le llaman clip. Es lo que dicen las instrucciones, es un clip. Este clip lo vamos a atornillar a la pared y luego vamos a sentar nuestra rendilla ahí arriba.
Ya tenemos nuestro centro marcado, así que hay que poner este clip aquí, es donde va a ir. Lo que noté es que para ponerlo en la madera, los tornillos que trae en sí el riel, lo que te manda de fábrica, están muy pequeños y esos solamente sirven para ir en metal y metal. Pero como aquí va a ir en madera, voy a usar esos tornillos que son un poquito más grandes y que van a ser más resistentes, que van a agarrar un poco más, digamos, de carnita para que no se zafen fácilmente como sería el caso de metal. Y los de metal ocupaban un hoyo más pequeño. Yo aquí tuve que hacerle el hoyo más grande de este clip usando esta broca de como un ochito. Y ahora solamente falta pues, ponerla donde va, y le vamos a usar la broca para hacerle un canalito para que nuestro tornillo no se vaya para los lados y se vaya derecho. Ahí quedó nuestro clip. Ahora vamos a hacer lo mismo de los demás lados. Ok, ya tenemos nuestros clips aquí instalados, los 4 de la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la medida de en medio y de ahí cortar nuestras rendijas o rieles o como le llamen a esas cosas, barandales. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el espacio del final que nos quede aquí. El espacio que nos quede aquí de este final va a quedar de este lado también. Y para el otro lado podemos hacerle de dos maneras, dependiendo cómo queden nuestras medidas. Le podemos dejar la misma distancia que quede aquí, acá y de la pared a lo que sobre, como quede. O si se ve muy feo, entonces se dividiría igual como lo vamos a hacer aquí en la primera, que sería, si aquí nos queda 2 pulgadas, acá también nos tiene que quedar 2 pulgadas. Y si aquí nos queda, digamos, 3 pulgadas de espacio, acá también tendría que ser 3 pulgadas. Para sacar mis medidas, yo tengo un medidor de láser que me costó como $20 en Amazon. Ahí le voy a dejar un link por si quieren ir a buscarlo. Y este lo hace más fácil el medir la distancia de poste a poste para saber exactamente qué es lo que vamos a cortar. Por ejemplo, aquí, no sé, a ver dónde está. Si se alcanza a ver el puntito, ahí es donde va a marcar mi medida. Aquí le puchamos 1 y dice que son 61 3/4. Esa va a ser nuestra medida de nuestro riel aquí.
Una vez que ya tengo el riel cortado, lo senté en los primeros clips que instalé y de ahí pasé a marcar los de la parte de arriba con mi lápiz. Después con mi taladro volví a hacer un pequeño agujerito para que los tornillos se vayan derecho, y siempre checando que el riel vaya a nivel. Una vez ya marcados mis clips donde van a ir, atornillé con tornillos de madera y después atornillé los lados con tornillos de metal para que ya quede sujetado mi riel. Así es como debe quedar con el clip atornillado. Ahí está. Así arriba y abajo. Y así es como quedó nuestro primer riel para nuestra bardita aquí. Ahora vamos con la segunda. Ya quedó este riel instalado, que solamente le faltan sus tapaderas de arriba y de abajo, la cual lo vamos a hacer al final. Voy a ahorita pasarme al riel de ahí arriba para hacerlo todo junto, cortar nada más las puras tapas arriba y abajo al mismo tiempo, para que no se me rayen. Ok, estamos aquí en la parte de arriba. Aquí ya alguien nos puso unos postes donde va a ir instalado los rieles. Estos también son bien fáciles de poner. Esto nada más tiene 4 tornillos. Este es una tapita. Se le quita la tapa, más bien viene sin la tapa. Y ahí viene un tornillo aquí, uno acá y otro acá. Y ya. Es como se pone esta, pues si alguien tiene alguna duda de cómo es que se ponen estos postes. Los cuales también son de la misma compañía. La misma compañía te vende estos postes para que pongas tu riel o como se llame esa cosa. Ahí dejen en los comentarios cómo es que le vamos a llamar a esto. Rieles, barandales, barandilla. Ahí opínenme y déjenmelos en los comentarios. Aquí va a estar más fácil sacar el centro porque nuestro poste tiene 3 pulgadas. Nuestro clip tiene 1 pulgada. Eso quiere decir que va a ser, vamos a marcar 1 pulgada de un lado y 1 pulgada del otro lado. Y ahí quedaría el centro. De la altura aquí la vamos a poner a 3 pulgadas. Aquí, como es metal con metal, vamos a estar usando los tornillos que vienen con el riel. Son como de 1 pulgada, es más que suficiente. Y también vamos con una broca pequeña, vamos a ayudarle al tornillo para que sea más fácil meterlo. Vamos a hacer un hoyito pequeño para que sea más fácil meter el tornillito.
Aquí ya entró el primero. Ya lo corté un 16 chico para que, como es metal, si me llegara a rayar aquí, es como lo arreglo. Así que lo corté un 16 más pequeño para que me dé chance de poder meter el riel sin rayar el poste. Ese es un tip que a lo mejor les puede servir. Y el espacio que queda es pues lo de un 32 de 1 pulgada. Porque divides el 16 a la mitad y ya no se ve tanto la grieta ahí. Ahora voy a atornillar estos de aquí arriba. Al centro, a 1 pulgada, como quedamos aquí. El centro va a ser a 1 pulgada y 1 pulgada. Ya quedó la primera, faltan 2 más. Voy a seguir con este lado. Nuevamente empezamos midiendo. Según aquí el láser, aquí tenemos 61 y un 8. ¿Ya? Otra vez la misma medida. Vamos a ver cuánto es lo de abajo. 60, 15, 16. Al parecer la pared está un poquito chueca. 60, 7, 8. 60, 7, 8 va a ser. Ya corté mi pieza, vamos a ver si queda. Si entró, con mucho cuidado la metí para no rayar ni la pared ni mi poste de metal. Ahora hay que ponerle los clips de los dos lados. Recuerden de tomarle mi nivel para que no se mire chueca antes de atornillarla, antes de poner los clips. Ya quedó esta, ahora hay que movernos a la última. Aquí de este lado. Primero hay que sacar el centro, donde va a quedar del lado de la pared, sacar el nivel. Y de ahí pues prosigo a poner los clips y a cortar nuestra pieza. Ya tengo los dos clips de abajo. Ahora hay que sacar la medida en nuestro riel. A ver qué medida va a ser a este lado. Okay. Tenemos 61, 9, 16 tenemos aquí arriba. La parte de abajo
61 1/4. Ok, vamos a cortarlo. Vamos a ver si queda. ¿Sí entró? Ya casi terminamos las 3 piezas de aquí arriba. Solamente nos falta nuestro clip aquí. Un clip acá. Hay que marcarlos para poderlos poner. Sin olvidar poner esta pieza a nivel para que no quede chueca. Ya quedó. Ya terminamos las 3 piezas. Ahora viene lo más interesante, que serían las tapas. Esas les tengo un poquito de miedo porque no las quiero cortar tan cortas para que se mire bien cerradito. No sé si aquí se alcanza a ver que está lo más cerrado que se puede. Así que quiero que queden las tapas. Y hay que hacerlo con mucho cuidado porque no queremos cortar de más porque ya no crecen. Así que más o menos quiero que queden así. Este es un ejemplo. Y hay que cortarlas, a ver cómo nos va. Ya corté mi primera pieza. Se mira bien, no se mira tan abierta. De este lado de la pared tuve que cortarlo un poquito en ángulo, menos de 1 grado para que entrara. Y a lo mejor hay que hacer eso del otro lado. Hasta ahorita estamos bien. Con ayuda de un martillo de goma, le pueden pegar poquito para que se amarre, porque yo intenté empujándolo y como que no se puede muy bien. Hay que pegarle despacito para que el golpe ayude a que se amarre a la rendija. Si te está gustando el video, por favor suscríbete y dale like para que YouTube siga recomendando mi canal a otras personas. Gracias. Ya hemos terminado con la parte de arriba, los rieles de arriba. Ahora nos vamos a mover a cortar las tapas de los rieles de abajo. Ya estamos de regreso aquí abajo. Hay que medir las tapas y después vamos a cortarlas. Ya están mis piezas aquí cortadas, listas para ponérselas. Ya están las tapas listas, ya las corté a medida. Ahora solo hay que ver que sí queden. Aquí tenemos una situación especial. Como está aquí el béisbol, no puedo meter mi pieza, así que tengo que quitar
este pedacito de béisbol de aquí acá para poder meter mi pieza y después a ver si los pintores le arreglan ahí. Y así terminamos nuestros rieles. Acá tuve que quitar el béisbol, después lo pongo, pero así quedó. Gracias por acompañarme en ese proyecto. Espero les sirva. Nos vemos en un próximo video. Bye.